Buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo. Muy bienvenidos. Estamos en el programa A Través de la Biblia, viendo el Evangelio de Mateo. Y hoy nos corresponde el capítulo 2, un capítulo donde realmente hay que estudiarlo. Habla del nacimiento de Jesús y la visita de los sabios del Oriente. Así que vamos a esto y espero que ustedes nos puedan acompañar mientras exploramos el nacimiento de Jesús y la llegada de estos sabios. Amén. El capítulo 2 de Mateo nos presenta varios acontecimientos bien importantes. Primero, el nacimiento de Jesús, que es fundamental en nuestra creencia. El segundo, la búsqueda de Jesús por estos sabios. Qué interesante, comienzan a buscar una estrella, muy interesante, yo creo, poder profundizarse en esto. Después tenemos la persecución de Herodes, y como punto 4, la huida de Egipto de José con su familia, y después el regreso nuevamente a Nazaret, después de la muerte de Herodes. Entonces, todos estos eventos revelan cómo Dios obra en la vida de Jesús y su familia. ¿Para qué? Para cumplir el plan divino que ya estaba en el corazón de parte de Dios para poder salvar al mundo, de poder llevar esta palabra de restauración. Y de repente se viven circunstancias difíciles como la vivió la familia de Jesús y tuvo que salir de su hogar. Leamos entonces en la palabra de Dios acerca de la visita de los sabios del Oriente. Mateo capítulo 2 dice lo siguiente: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, dice allí, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de esto, habla de la matanza que hizo Herodes con los niños de menos de 2 años. Versículo 13 dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Amén. Entonces vamos ya hemos leído acerca del capítulo 2 y vamos a tratar de desarrollarlo. Mateo capítulo 2 nos revela una serie de acontecimientos cruciales en la vida de Jesús, que ya lo habíamos escrito algunos, ¿no? Lo habíamos hablado. Por ejemplo, el capítulo 2 muestra acerca del nacimiento de Jesús. El capítulo 2 nos lleva a este momento tan importante del nacimiento de Jesús en Belén. Este evento de gran importancia marca el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sí, María da a luz a Jesús en un pesebre y los ángeles anuncian su nacimiento a los pastores, como se revela también en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 8 al 12. Vemos entonces que también en este nacimiento sucede algo importante. Vienen unos sabios de Oriente siguiendo una estrella, guiándose por los cielos. Mire, la palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y a veces nosotros no miramos lo que sucede en los cielos, pero en ese tiempo había personas que estudiaban el movimiento de los astros, el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera. Y estos sabios habían visto el nacimiento de una estrella y comenzaron a seguirla. Una de las partes más conocidas de este capítulo es que estos sabios vienen a encontrarse con este niño que había nacido. Ellos siguieron una estrella que les indicaba el nacimiento de un rey. Y cuando llegan a Jerusalén, preguntan por el rey de los judíos. Imagínense, ellos ya sabían de que había nacido un niño y que ese niño iba a ser conocido como el rey de los judíos. El cumplimiento de profecía, era el cumplimiento de la palabra de Dios, era el cumplimiento del Antiguo Testamento y todo lo que habían dicho allí los diferentes profetas. Así que esto provocó una preocupación grave en Herodes y en los habitantes de la ciudad. Esto se describió allí en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, que ya lo leímos, ¿no? Además, estos sabios, estos magos, dice en algunas versiones, traen regalos al Señor, al niño recién nacido. Dice que los magos finalmente encuentran a Jesús en Belén y le ofrecen regalos significativos: oro, incienso y mirra. Y estos obsequios tienen un simbolismo profundo
y revelan la adoración que estos sabios le hicieron al Señor Jesucristo. Amén, a ese niño que había nacido. Esto es según lo que hemos ya leído allí en el capítulo 2, versículo 11 ahí de Mateo. Amén. Bueno, vemos entonces que la familia tiene que, después que vienen los magos, tienen que huir. Un ángel advierte a José en un sueño sobre el peligro que acecha a Jesús. Por lo tanto, la familia huye a Egipto para escapar de la amenaza de Herodes, como se narra en el capítulo 2, versículo 13 al 15. Herodes, en su temor de perder su trono, ordena la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este es un evento trágico. Usted se imagina el dolor, el llanto de esas mujeres, de esas madres, de esas familias heridas por causa de este hombre. Pero esto también anticipaba cómo iba a ser la persecución sobre Jesús, porque Jesús iba a ser tratado de terminar con su vida. El enemigo iba a tratar de alguna manera de que él no cumpliera lo que había venido a hacer. El mal siempre ha tratado de frustrar el plan divino que tenía Dios Padre. Amén. Así que vemos cómo a través de sueños un ángel le avisa a José para que pueda llevar su familia a Egipto. Pero todo esto ya estaban en las profecías, amigos y hermanos. Esto es el cumplimiento de profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 también de Mateo se subraya cómo cada uno de estos eventos cumple las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el Mesías esperado. Ese es el asunto. Un ejemplo de esto es Mateo 2:15, que hace referencia también a la profecía de Oseas. Así que lo que trataba Mateo de decir, de enseñar, todo lo que Mateo trataba de hablar y de escribir y enseñar era para sus compatriotas judíos, porque la mayoría eran fariseos y saduceos que se habían convertido a Cristo. O sea, la audiencia que Mateo tenía eran sus compatriotas judíos. Por eso muchas de las cosas él las lleva al Antiguo Testamento, a hablar de los profetas y a hablar allí de la palabra de Dios. Pero con todo, tercamente, los israelitas, los judíos, rehusaron y hasta el día de hoy han rehusado aceptar a Jesús como su Mesías. Y a pesar de haber leído durante siglos y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos estaban esperando. ¿No parece ilógico durante tantos años esperar a alguien y cuando viene no le reconocen, aunque había cumplido todas las profecías? ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos querían que el Mesías se ajustara a sus propios términos, a lo que ellos querían, que cumpliera sus propios deseos. A veces nosotros también intentamos hacer con Dios lo mismo. Solemos aceptar solo las partes que nos gustan, como su amor, su bondad, sus bendiciones, pero rechazamos las partes que nos hacen sentir incómodos, como cuando Él se puede enojar o hay cosas en la palabra que nos afectan, o la justicia, cuando Él habla de la justicia, que puede afectarnos. Así que no debiéramos cometer los mismos errores que cometieron los religiosos
de ese tiempo, como los fariseos, los saduceos, creando una versión de Dios a nuestra propia medida y esperando que se comporte el Señor como nosotros queremos. Eso es solamente adorar un ídolo, no es adorar a Dios, no es poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Nosotros tenemos que en humildad, hermano, comenzar a entender que Él es Dios y nosotros somos solamente personas necesitadas de su amor, necesitados de lo que Él tiene para darnos a nosotros. El capítulo 2 de Mateo también nos lleva a través de, el nacimiento de Jesús, la visita de los sabios, la huida de Egipto, y cada uno de estos eventos está lleno de significado y apunta al cumplimiento de la Escritura y al papel de Jesús como el Salvador del mundo. Amén. La Biblia nos proporciona mucha información sobre quién es Dios y Jesucristo para justificar nuestra adoración y obediencia. Por lo tanto, debemos ser humildes, hermanos, y buscar conocer a Dios en su totalidad. Aceptarlo completamente, no podemos aceptar solamente una parte de Dios. Incluso debemos aceptar aquellas partes que nos desafían y nos hacen crecer espiritualmente. En nuestro próximo episodio continuaremos explorando el Evangelio de Mateo, así que no se pierdan, hermanos, este programa. Nos estamos viendo ya la próxima semana, estamos llegando al final de otro emocionante episodio de A Través de la Biblia. Agradecemos su sintonía, agradecemos que usted está allí alentándonos, escríbanos. Esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros de la palabra de Dios. Nos vemos.